Estás en NBR. Estás en tiempo compartido. Alfredo Martínez y su equipo hacen de la mañana de NBR tu mejor compañía. Seguí en NBR, la radio. FM 90.5, donde el mensaje se potencia. Presupuesto, nuevas fórmulas de ajustes de tasas, reunión del Consejo Deliberante, aprobación de la ordenanza impositiva y Fondo Especial de Emergencia Sanitaria para la Contención Fiscal Municipal y mucho más seguramente. Estamos en contacto con Rodolfo Pisicini. Rodolfo, buenos días. Buen día, Alfredo, ¿cómo te va? Bien, ¿vos cómo estás? Bien. Bueno, gracias por atendernos siempre. Bueno, a ver, ¿por dónde empezamos? Nos movió a llamarte el hecho de que vimos en Amanecer el anuncio de las nuevas fórmulas de ajustes de tasas. Sí, así es, Alfredo. Esto, vos sabés que es un mecanismo que se viene repitiendo desde hace unos años, un mecanismo de ajuste automático, que no es una indexación, sino que es un mecanismo de ajuste por precios de distintas variables, que comenzó hace unos años y que de a poco se va perfeccionando, ¿no? A través de la experiencia lo vamos perfeccionando y lo vamos viendo a ver cómo se puede ir mejorando, y en este caso decidimos incorporar algunas otras variables que no habían sido tenidas en cuenta en su momento. Ajá. Recuerdo que una de las variables, por ejemplo, era el combustible. Claro, recordá que la última conversación que tuvimos, yo te había hablado de negociaciones que habíamos tenido con el bloque de la Unión Cívica Radical y algunas sugerencias que había tenido el bloque opositor. Correcto. Y que nosotros en esta oportunidad adoptamos porque nos pareció bien, porque nos pareció coherente y nos pareció más justo, digamos. Además de incorporar nosotros tenemos 3 tipos de módulos en la ordenanza impositiva. Un módulo que es exclusivamente para la tasa de alumbrado, que está atado directamente al costo del kilowatt, ¿verdad? Sí. Nosotros pertenecemos dentro del cuadro tarifario de electricidad de la provincia de Buenos Aires, pertenecemos a zona norte, y en función del costo del kilowatt para la T1AP, que se llama, que es la tarifa de alumbrado público, el valor cuando cambia el valor del kilowatt en esa tabla, cambia automáticamente el valor de la tasa, el valor del módulo de la tasa. Bien. Eso se mantiene invariable, esto no se modifica. Eso por un lado, alumbrado público no se modifica la fórmula. La fórmula. Por otro lado, tenemos el módulo exclusivamente para la tasa de vial, que nosotros decimos servicios rurales, ¿sí? O conservación vial, que está atado al precio del gasoil. Sí. Exclusivamente. Gasoil norma euro de la estación YPF más próxima, que en nuestro caso es la YPF de Lobos, la entrada de Lobos. Ajá. A propuesta del bloque de la Unión Cívica Radical el año pasado, dicen, podríamos incorporar algún otro valor. ¿Te acuerdas que habíamos conversado? Yo te había dicho del valor de algún grano y de la leche, que yo te había dicho, el valor del grano está perfecto porque es un valor de pizarra, es un valor público o publicado, digamos, pero se nos hacía más difícil con el tema de la leche porque en el partido tenemos distintos tipos de productores, distintos tipos de compradores, ¿verdad? Tenemos varias fábricas que compran leche, entonces no podíamos establecer un precio uniforme ni un precio público del valor de la leche fluida. Entonces decidimos hacer una canasta de granos, que yo te había dicho, en algún momento te lo había dicho, todavía no lo tenemos definido. Hicimos una canasta de granos con el trigo y el maíz, que nos parecen más representativos, y la cotización de Rosario de esos 2 granos. Y esa es la modificación que se incorporó a la fórmula, además del precio del gasoil. Un porcentaje del módulo varía en función de la cotización del trigo y del maíz. ¿Y ustedes esto estuvo consensuado con la oposición? La oposición nos dijo, podríamos incorporar un grano, o podríamos incorporar la cotización de los granos y podríamos incorporar la leche. Como el tema de la leche es medio complicado, incorporamos una canasta de productos, de 2 productos, que es el trigo y el maíz. Bien.
porque es más fácil, digamos, así como nosotros tenemos el precio de pizarra del gasoil norma euro de Lobos, también tenemos pizarra, Rosario, tal. Exactamente. Y no ofrece ningún margen de discusión, digamos, porque si no, porque resulta que la leche allá la pagan tanto. Claro, exactamente. No, porque a mí la leche me la pagan tanto y bueno, pero tenemos, la Serenísima, tenemos varias barrazas. Sí, se entiende, sí. Es imposible, digamos, ¿no? Y aparte, por ahí negocian con un productor, negocian un precio y con otro productor negocian otro precio. Entonces eso se agrega entonces a la tasa vial. A la tasa, de servicios rurales, que le llamamos nosotros de conservación de la red vial. Y después tenemos el tercer módulo, que es el módulo general para el resto de los tributos, que nosotros teníamos un porcentaje en función del sueldo y un porcentaje en función también del gasoil, como principal insumo. Más o menos un 10% del presupuesto se va en combustible, ¿verdad? Bueno, y otro porcentaje importante, alrededor del 50%, se va en sueldos. Pero también hay un porcentaje importante que se va en salud, que es más o menos, históricamente es el 40% del presupuesto. Entonces nos pareció coherente, yo ya se lo había adelantado en algunas reuniones cuando estuve con los concejales de la oposición, que íbamos a incorporar. En ese momento la idea era una canasta también de productos significativos de medicamentos o insumos hospitalarios. Pero lo que hicimos al final fue, por supuesto que estamos hablando todo de que es la propuesta del Departamento Ejecutivo, no significa que ello va a quedar aprobado así, ¿verdad? Se podría llegar a modificar en la ordenanza, si bien ya tenemos media sanción, digamos, porque esto requiere un mecanismo de aprobación especial. Faltan mayores contribuyentes. Claro, o sea, lo que está aprobado es la ordenanza preparatoria y después se necesita el mecanismo de mayores contribuyentes. Hay un porcentaje del módulo que se actualiza en función de los gastos del hospital del último año, contados por trimestres, de los rubros 1, 2 y 3, que serían gastos en personal, bienes de consumo y servicios no personales. Que en donde gasto de personal obviamente incluye todo lo que es sueldos, bienes de consumo incluye todo lo que es medicamentos, además de la hotelería que brinda el hospital, ¿verdad? Medicamentos e insumos. Y el rubro 3, que serían los servicios no personales, incluyen los servicios públicos, tanto así como la electricidad, el gas, el agua, y además estarían incluidos los profesionales que no dependen del hospital, que no son empleados del hospital, sino que facturan para el hospital. Que no son de planta, sino que facturan, que son generalmente son las distintas especialidades y los médicos de guardia. Sí. Entonces, bueno, en función de eso se incorporó, porque, ya te digo, el gasto en salud representa el 40%. Sí. Mucho. Bien, y esto a nivel del bolsillo del contribuyente, ¿tienen una estimación de cómo puede influir? En principio, los valores se calcularon para que el índice de diciembre sea igual por cualquier mecanismo. Ajá. ¿Sí? Como ya tenemos más o menos los valores del gasoil norma euro, ya tenemos el valor del sueldo municipal, ya sabemos entonces cuánto va a ser el índice de diciembre calculado por la fórmula como está ahora. Entonces, cuando nosotros cambiamos la fórmula, lo hicimos de tal manera que el índice de diciembre sea igual al calculado por la fórmula anterior. Uh-huh. Y después, bueno, como esto se actualiza automáticamente trimestralmente, después veremos el 26 de marzo, que es cuando se actualiza por primera vez en el año, vamos a ver las fluctuaciones. Resulta muy curioso que el año pasado estuvieron varios meses de negociaciones con la oposición. Parecía que nadie tenía apuro para aprobar el presupuesto. El presupuesto, sí, pero en este caso todavía el presupuesto, como por ahí
vos habrás leído, ya que mencionaste la nota del Diario Amanecer, el presupuesto no lo hemos mandado. Sigue la prórroga. Porque, claro, teníamos prórroga hasta ahora, hasta el 30, porque la idea nuestra al principio era, con el intendente anterior, con Santiago, la idea nuestra era presentarlo en tiempo y forma, es decir, antes del 30 de octubre. Pero ¿qué pasó? Bueno, después sucedió todo lo que sucedió, y cuando asume el nuevo intendente, él hace obviamente cada intendente tiene su impronta, entonces la jugada fue que él necesitaba para su gobierno modificar el organigrama, ¿verdad? Entonces, para modificar el organigrama, necesariamente... Claro, hay que analizar el presupuesto, hay que replantear algunos aspectos del presupuesto. Exactamente, porque el presupuesto, como yo bien digo, es un plan de acciones usado de números, ¿no? Cuando hablamos de replantear el organigrama, es, por ejemplo, la creación de la jefatura de gabinete, por dar un ejemplo. En uno de los casos, que bueno, ya es bastante público, que va a ser así, porque así mismo también lo ha expresado Facundo, la creación de la jefatura de gabinete, entre otros cambios que se van a hacer, ¿verdad? Entonces, en función de esos cambios que estuvimos viendo y estuvimos discutiendo, es que estamos haciendo un replanteo del presupuesto que teníamos hecho más o menos para fines de octubre, y lo vamos a presentar en los próximos días, donde los números generales no van a cambiar, sino que va a ser como una readecuación de partidas para adecuarse a la nueva estructura. No va a cambiar la idea de presupuesto que se manejaba hasta ahora. No. La cifra va a ser exactamente la misma, porque los recursos son más o menos lo mismo. Entonces, lo que se hizo fue una readecuación de partidas. Y tenés, digamos, la nueva implementación del organigrama sería después de aprobado el presupuesto. Exactamente. La idea es por ahí tener aprobado el presupuesto, si se puede, lo más próximo al 31 de diciembre o al 2 de enero, que sería al 4 de enero, que creo que es el primer día hábil del 2021. O sea, ¿y ustedes esto se lo han planteado a la oposición? Porque si no va a ocurrir seguramente lo del viernes pasado. Bueno, pero lo que pasa, vos decís por el tema de la discusión y eso... Claro, la discusión que finalmente... Bueno, pero también... O sea, uno también entiende, en política entiende que uno a veces tiene que hacer concesiones, y a veces cuando la oposición, como en este caso... se pone dura... Claro, la única tribuna importante que tiene la oposición, hoy por hoy, es el Consejo Deliberante. Entonces, está claro que eso es un juego político que uno también, siendo oposición, también lo ha hecho. Entonces es muy claro cuál es el juego, y aparte yo creo que tienen todo el derecho a expresar sus opiniones. Así que en eso no habría problema, digamos, con la oposición no hay problema, porque yo creo que estamos dentro de la convivencia lógica que tiene que tener un sistema como el nuestro, ¿no? Se habló en la sesión del Fondo Especial de Emergencia Sanitaria para la Contención Fiscal Municipal. ¿Qué es eso y cómo se maneja? Cuando allá por marzo se cierran todas las actividades, y acordate que lo primero fue un cierre brusco, total de solamente algunas actividades consideradas esenciales no cerraron. Eso provocó, tanto en el erario municipal como en el erario provincial, una caída importante de recaudación, ¿sí? Recordá que para nosotros el 60% de los recursos propios de libre disponibilidad proviene de los regímenes de coparticipación. Y a su vez, una importante masa de dinero que se coparticipa a los municipios proviene de los impuestos nacionales. En el caso de la provincia, el impuesto provincial que se coparticipa es ingresos brutos, y en el caso de la nación es el IVA. Cuando se cae toda la actividad, se cierran todas las actividades, quedan solamente las actividades esenciales, esa recaudación de IVA, tanto de IVA como de ingresos brutos, cayó abruptamente. Entonces, los números esperados de marzo, de abril, de mayo y de junio estuvieron muy lejos, pero muy lejos de lo proyectado. En función de eso,
la provincia, reconociendo esto y reconociendo el problema que teníamos los municipios, de hecho nosotros como un municipio estuvimos con las puertas cerradas durante mucho tiempo, en donde no recaudábamos, teníamos recaudación cero, hasta que después, bueno, consideramos un servicio esencial y empezamos a abrir el municipio para la recaudación. La provincia, reconociendo esto, salió a auxiliar a los municipios con distintos fondos y con la creación de distintos fondos y para suplir en parte lo que era la baja, sobre todo la baja de recaudación de la coparticipación, de la 10.559, que es la ley de coparticipación provincial. Dentro de esto, por ahí te estoy haciendo un embrollo... No, está bien claro. ¿Está claro por ahora? Sí. Es decir, separó la recaudación tanto en la nación y en la provincia, y bueno, y había que buscar caminos alternativos y soluciones. Exactamente. Dentro de eso, la provincia salió al auxilio de los municipios con fondos que considerados transferencias, es decir, transferencia es sin una contraprestación, ¿verdad? Y con fondos que supuestamente había que devolver, que eran anticipo de coparticipación, que era que había que devolver antes del 31 de diciembre, ¿verdad? Bueno, esto después los municipios plantearon que era casi de cumplimiento imposible, entonces lo que hizo la provincia fue refinanciar ese préstamo, entre comillas, que había hecho por anticipo de coparticipación a los municipios en 18 cuotas iguales y consecutivas a partir del 1 de enero. Entonces, lo que se mandó, esa ordenanza de endeudamiento, fue para convalidar los dos decretos que se habían hecho en su momento cuando se pidieron en un caso fueron 4.400.000 y en otro fueron 5.400.000. Eso había que pedirlo, digamos, había que pedir esos anticipos. Había que pedirlo a la provincia mediante un decreto. Entonces, esta ordenanza lo que hace es convalidar esos dos decretos, y porque el decreto decía que el municipio se comprometía a devolverlo antes del 31 de diciembre, ¿verdad? Sí. Y entonces, convalidando esos dos decretos y autorizando al municipio a endeudarse en 18 cuotas para devolver. Bien, se entiende. ¿Se entiende? Sí. Lo que hay ahora es una negociación, no solo con los municipios, con los 135 municipios, para que ese fondo se convierta también en una transferencia, es decir, que no haya que devolverlo. Claro. Bueno, pero es una negociación política que ya me excede a mí y excede a cada uno de los intendentes, sino que están negociando todos los intendentes en masa con el gobernador, ¿verdad? ¿Y cómo está económica y financieramente la municipalidad hoy? Hoy por hoy te podría decir que estamos relativamente bien, estamos recuperando la situación que teníamos antes de la pandemia, de a poco, y bueno, y estamos con muchos proyectos de obras. Acordate que nosotros mucho antes del 19 de marzo, por decisión de Santiago en su momento, se decidió adelantarnos a la pandemia y hacer un hospital, que gracias a Dios se terminó, y eso provocó además de la baja de la recaudación, como ya te había explicado antes, eso provocó un desequilibrio financiero importante, porque dedicamos todos los recursos habidos y por haber a la construcción de hospital, que nos pareció prioritario, ¿verdad? A mí me parece que fue una jugada importante de Santiago, se anticipó a los tiempos, porque nosotros creo que arrancamos 2 semanas antes del 19, que fue cuando se dio el decreto del aislamiento, y nosotros no me acuerdo, pero ya para junio ya teníamos el hospital en marcha, cuando todavía la pandemia acá, o sea, había casos, pero no estábamos muy lejos de lo que después fue el pico, ¿verdad? Y eso había provocado un desequilibrio financiero. Bueno, después parte de los fondos se pudieron recuperar a través de convenios con provincia y con nación, pero bueno, obviamente no se recuperó el 100%. Y como y la baja de la recaudación de a poco se fue recuperando, y aparte apretamos las clavijas en todas las áreas, como había que hacer, ¿verdad? Y hoy por hoy te diría que no tenemos una economía saneada,
pero estamos bastante cerca de la situación prepandemia, con lo cual para nosotros es fundamental, ¿no? Qué bueno que pueda remarse esta situación, ¿no? Y sí, sobre todo que fue un año bastante complicado. Sí. Bueno, Rodolfo, no sé si queda algo por agregar, aunque yo tenga otra pregunta para hacerte, porque viste que como el Radio Pasillo que funciona a las 24 horas y habla fuerte. Me imagino. Sí, y sí, dicen sí, porque Pizzicini se va, pero se va a otro lugar, y en el recambio le han ofrecido otro puesto más importante. ¿Cómo es esa situación? Contanos para tener de tu boca justamente esa información. Mirá, a mí más importante que manejar las finanzas municipales, no sé qué sería. Intendente no voy a ser, seguro, eso quédate tranquilo que no voy a ser. Bueno, por lo menos de acá al 2023 no tenés ninguna posibilidad, después no sé. No. Vos sabés que yo no soy una persona netamente política, si bien he estado en política durante mucho tiempo, no soy una persona... Venís del riñón técnico. Sí, entiendo de política y bueno, y al lado de Santiago, 8 años al lado de Santiago, si no aprendiste nada de política es porque o no te interesó o porque sos realmente poco político, pero he aprendido mucho de política con Santiago. Pero yo estoy en una etapa de mi vida donde ser intendente significaría resignar un montón de cosas que en este momento... Bueno, intendente no. No, exactamente, intendente no. Hay algunas otras propuestas. Hay propuestas. Hay propuestas para manejar otras áreas. La estamos evaluando, la estamos discutiendo las condiciones y llegado al caso podría llegar a ser, digamos. Bueno, está claro. Entonces, conversaciones hay. Con eso ya no se alcanza. Conversaciones para cambiar o para sumar responsabilidades. Para sumar responsabilidades. Sumar. Así que vos vas a seguir en tu lugar y si aceptás o si ponen de acuerdo, podrías tomar otras. Exactamente. Bueno, Rodolfo, te agradezco como siempre por favor, que has sido tan claro. ¿Me vas a permitir un instante? Sí. Yo sé que este año, me consta que este año que ha sido duro para todos, ha sido particularmente duro para vos. Sí. Por eso, a pesar de que hemos tenido contactos personales y todo, quiero hacer público mi abrazo a vos y a tu familia por la pérdida de tus padres. Bueno, gracias. Sabes que tenía por ello yo un respeto, un afecto muy especial. Lo tengo también por vos, no es ningún secreto, y te abrazo fuerte. Bueno, gracias, Alfredo. La verdad que sí, ha sido un año muy duro en lo personal, pero bueno, ahí estamos, luchando. Yo siempre digo una frase, nunca uno está preparado para perder a los padres. Vos perdiste a tus 2 padres rapidísimo y en este año tan particular. Te abrazo fuerte, te quiero mucho, amigo. Gracias, Alfredo, yo también. Saludos Muchas a la gracias. audiencia y felices fiestas para todos. Gracias. Rodolfo Pizzicini, un amigo además. NBR, la radio.